seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Oiga bien, aquí está hablando de un personaje muy importante en nuestras vidas, en la Biblia, que es la profecía que el profeta que está dando. Aquí está hablando de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, subirá Padre nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fuimos menospreciados y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, aquí podemos mirar esta profecía que el profeta daba, la cual nosotros miramos cumplida esta profecía en el libro, la primera de Corintios. Amén. Cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue maltratado, oiga bien, cuando Él, amados hermanos, fue llevado, oiga bien, a la cruz del Calvario. Sabemos que fue presentado ante Pilato y todo lo llevaban, lo maltrataban, fue crucificado, fue latigado, escupido, y realmente, amados hermanos, nosotros no sabíamos y no entendimos por qué Él estaba soportando todo esto, cuál era el plan, el propósito que Él traía para nosotros. Dice la palabra de Dios que en la Biblia a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice, por lo tanto, a nosotros nos dio, oiga bien, ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros creímos en su palabra y le aceptamos. ¿Ve? Por lo cual nos ha dado ese privilegio de ser hijos de Él. Amén, bendito sea el Señor. Pero miren, vamos a ver en el libro de Isaías, de Primera de Corintios, cuando Él iba a ser entregado, alabado sea el Señor. Lo que hoy en día, ¿verdad? Pues la gente celebra la Cuaresma, realmente, a modo de que pues es una tradición de las cuales pues no es conforme a la Biblia. Porque aquí dice en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, cuando él dice institución de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Dice, asimismo, tomó también la copa,
después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amados hermanos, amigos, familia, mira aquí el Señor Jesús, lo que nos enseña. Dice, y habiendo dado gracias, dijo, tomad y comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Entonces nosotros podemos mirar en el libro, ahí mismo, en el libro de Jeremías, cumpliéndose, en el libro de Jeremías 31, alabado sea el Señor, podemos ir desgajando esta palabra que Dios nos da, que mejor la entendamos. Dice en Jeremías 31 y al 34. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí está hablando el profeta Isaías, un nuevo pacto. Acuérdese que dice aquí la palabra de Dios, dice que él invalidaría el primer pacto que hizo con su pueblo cuando estaba sacando de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí más adelante, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Oiga bien, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dice Jehová, Dios, está hablando Dios. Dice que Él, el nuevo pacto que hará con nosotros, que hizo con nosotros, dice que Él iba a perdonar nuestros pecados y que no se acordaría más de nosotros, más de ellos, perdón. ¿Por qué? Pero siempre que nosotros, amados hermanos, le aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador. Amén, bendito Dios. Y dice que el viejo sistema ritualista era reemplazado por el Evangelio de Cristo. Dice, confirmado por la muerte de Cristo Jesús. O sea que era invalidado. ¿Okay? Y el nuevo pacto, ¿quién fue el que hizo el nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando Él fue crucificado. Y sigue diciendo aquí mismo en el libro de Primera de Corintios, vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 7. Alabado sea el Señor. Hebreos 8, versículo 7. Dice, aquí miren, vamos a ver cuál es el nuevo pacto. Porque así, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿De qué está hablando aquí? Del primer pacto que hizo con nuestros padres en el desierto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque dice, si hubiera sido sin defecto, oiga bien, aquí está, miramos, si no hubiera sido sin defecto. ¿Por qué? Porque ese pacto no fue, amados hermanos, dice, si no hubiera sido sin defecto, no hubiera visto el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos viendo la profecía del profeta Isaías, que estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Porque obedecieron con los padres que él sacó, dice con nuestros padres que sacó él de Egipto. O sea, se rebelaron pues. Entonces dice que este es el nuevo pacto que él hará con nosotros. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Oiga bien, ¿y por qué dice que lo conoceremos? Porque ciertamente, amados hermanos, familia y amigos, y hermanas en Cristo Jesús, familia en Cristo Jesús, porque el nuevo pacto es cuando Él llevó nuestras faltas, nuestros pecados a la cruz del Calvario. ¿Ve? Y como sigue diciendo en la primera de Corintios, en el versículo 11, seguimos, ¿verdad? En el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amados hermanos, sabemos que Él fue maltratado. Dice, cuando Él ofreció el pan, dice en el versículo 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Se está refiriendo al pan. Dice, ¿por qué? Porque Él iba a ser entregado. ¿Ve? Y dice que por vosotros es partido. ¿Por qué? Porque Él fue maltratado, fue golpeado, abofeteado, escupido, amado hermano, y todo esto Él lo recibió en su cuerpo, ¿verdad? Lo cual, hermano, dice que Él no abrió su boca, ni maldijo, oye bien, ¿para qué? Porque Él ya tenía un propósito para ti, para mí. Dice, y así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Se está refiriendo, amado hermano, que esta copa a su sangre, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Acuérdese cómo fue maltratado, ensangretado,
cuando Él fue en la cruz, cómo le abrieron el costado con una lanza. Amén. Él se refiere cuando nosotros, hermanos, nos reunimos como hijos de Dios, como familias, como hermanos en Cristo, como familia, como amigos, en un solo cuerpo, dice que todo esto lo hiciéramos en memoria de Él. O sea que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, comemos el pan y el vino, lo estamos haciendo en memoria de Él. Él dice que está con nosotros, Él no está muerto, Él vive. Acuérdese que Él se levantó al tercer día. Acuérdese que Él anduvo con aquellos dos que iban a Emaús caminando, no le conocieron. Era el mismo Jesús que ya había resucitado. Estuvo con sus discípulos 40 días. Acuérdese que estuvo Tomás, ¿verdad? El que no creía, dice incrédulo. Y dice que pues todavía le hacía preguntas, así que le dijo Jesús, pon tu mano en mi llaga. Y dice que porque lo vio, creyó. Amados hermanos, entonces esa es nuestra Pascua, Cristo Jesús, aquel que dio su vida por ti, por mí, aquel que fue el que nos libró de la muerte. Porque antes dice la palabra de Dios en la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén, bendito Dios. Pero dice que Él todos nuestros pecados llevó en la cruz del Calvario. Tus pecados y los míos ya están pagados. Solamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dice que Él no se abrió su boca para maldecir cuando lo maltrataba. Cuando fue crucificado, cuando le picaron con la lanza. Amén. ¿Qué es lo que decía? Todavía estaba en la cruz y lo injuriaban. ¿Y qué decía el Señor? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros luego nos ponemos a la defensiva, hermanos, porque el Señor dice, porque ejemplo os he dado para como yo hice, vosotros también hagáis. Amémonos los unos a los otros como escogidos de Dios. Amado hermano, si tú no estás asistiendo a la iglesia, te has apartado. Ahora es tiempo que te vuelvas a Dios. Tú que no has entregado a Dios tu vida, Él te está llamando en estos tiempos. Amén, bendito Dios. Porque dice que cuando nosotros creemos, dice la palabra de Dios que ninguna plaga tocará nuestras moradas. Amén. Pero hay que seguir un prólogo. Hay que seguir, hay que obedecer lo que el Señor nos dice. Hay que obedecer lo que la ley nos dice. No lo tomemos en menos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él, si nosotros obedecemos, Él está con nosotros. Acuérdese, amado hermano, en la Biblia hay muchas citas bíblicas en las cuales nos da ejemplo. Dice que había 10 leprosos. ¿Qué es lo que hacían los 10 leprosos, amados hermanos? Estaban fuera de la ciudad. No podían estar entre la multitud. Estaban entre cuevas. Pero ellos escucharon que había alguien que podía sanarlos. Y si era Jesús de Nazareno, Jesús el Nazareno. Dice que salieron, fueron, le buscaron. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Cuántos eran? 10. Dice, y a los 10 sanó. Pero, dice, vayan,
se fueron, amados hermanos, pero ¿cuántos agradecidos hubo? Solamente uno. A veces nosotros sabemos que será una plaga, la lepra. Ahora anda el COVID-19, como lo llaman. Es tiempo de nosotros de buscar de Dios. Buscar como los 10 leprosos. Buscarle, pero busquémosle con un corazón sincero. Mucha gente está temerosa por lo mismo. Pero quieres sentir el gozo, quieres sentir la libertad, quieres sentirte libre para que tú alabas al Señor. La drogadicción es otra plaga. El alcoholismo es otra plaga. Yo era un drogadito. Amén. Era algo que yo no podía dejar. Pero cuando yo ya no podía realmente, yo busqué a Dios. Y Él me encontró. Él me libró. Te estoy hablando de 28 años que el Señor me sanó de la drogadicción. Pero es que tenemos que buscarle y obedecer lo que es su palabra, amado hermano, en estos tiempos del COVID-19. Así como aquellos leprosos, así como aquel ciego, así como aquella mujer enferma de flujo de sangre, fue y le buscaron y fueron sanados. Amén. Y así tú y yo tenemos que buscarle para que esa plaga, ese COVID-19 no toque nuestras familias, a nuestros hogares. Bendito sea el Señor. Así como, amado hermano, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis nos habla, ¿verdad? Cuando todo primogénito iba a morir, ¿verdad? Cuando aquella plaga llegó, cuando el hijo del faraón, ¿ve? ¿Por qué? Por desobedientes, que no obedecieron, la palabra llegó, dejen a mi pueblo. Y nosotros en este tiempo hay que pedirle a Dios que nos revele su palabra, que nos hable el entendimiento, que quite toda ceguera. Alabado sea el Señor, porque muchas de las veces la gente critica a uno, pero ¿sabe lo que te digo? Nosotros no estamos en contra de nadie, simplemente te damos el consejo de Dios, alabado sea el Señor, para bien de cada uno de nosotros. Nosotros buscamos el bien de la humanidad conforme a la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Dios, por eso Dios es bueno, dice que Él, dice, mi paz os doy y no como el mundo la da. La paz que Dios nos da, amigo, amado hermano, amigo, familia, no hay como la paz de Dios. Dice que hay una alabanza que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Siempre con gozo, amado hermano, gozándote en las buenas, en las malas, dándole la honra y la gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios está con nosotros, Dios nunca nos va a dejar. Solamente entrégale tu corazón y dile, Señor, aquí estoy, yo quiero vivir y ser como ese varón que está ahí atrás atrás de ese teléfono, ese que está dando la palabra. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque si a mí Dios me sacó, lo mismo quiere para ti. Hay muchos hermanos en Cristo Jesús que nos ha sacado de lo más vil y menospreciado. Y estamos contentos, felices, dándole la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que dio su vida. Dios ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Él llevaba un propósito en esa cruz. ¿Por qué? Porque sabemos, oye bien, que dice la palabra de Dios. No, pero hay muchos que dicen, no, pero pues yo ya no tengo perdón de Dios, ya ni Dios me puede perdonar por tanto pecado. Oye bien, Dios está presto, solamente abre tu corazón y dile, Señor, yo también quiero ser sano, yo también quiero ser salvo.
cuando él estaba siendo crucificado, dice que había un varón a su izquierda y otro a su derecha, pero uno injuriaba y decía, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate tú solo. Y el que estaba a la derecha le dice al otro, dice, tú y yo al menos, dice, estamos por lo que hicimos. Dice, pero este es un hombre justo, que no se encontró pecado en él, ni falta en él. ¿Y qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo mismo Dios te dice a ti en esta tarde, en este hermoso día. Amén, bendito Dios. No te va a dejar solo. Dios, no importa cuál haya sido tu falta, tu pecado, es tiempo de volvernos a Dios, de unirnos en oración por el mundo entero. ¿Para qué? Que quite todo temor. Que esa plaga no toque nuestras moradas, a nuestros hijos, nuestras familias, que es lo que nosotros hoy en este tiempo estamos clamando nosotros, que tú también llegues y entregues tu vida al Señor. Dice, confesión de fe, así como el acto del bautismo en agua declara o confiesa exteriormente una experiencia interior de salvación por medio de la sangre del Señor Jesús. Cada vez que se celebra la cena del Señor es una poderosa ocasión para confesar la fe en esta ordenanza. El cristiano confiesa ante todos que no solamente ha creído, sino que no ha olvidado en memoria, dice, abarca siempre un recuerdo la palabra siguiente. Recuerda, dice, la palabra porque introduce la razón del por qué la cena del Señor se repite continuamente. Se trata de un sermón representado en el que se proclama la muerte del Señor. Se nos dice explícitamente que el acto extremo al tomar el pan y la copa constituye una confesión activa de fe, que significa literalmente anuncia. Dice, cada ocasión de participar es una oportunidad de decir, de proclamar o de confesar por este medio concepto todos los beneficios del plan de redención en Cristo Jesús. Perdón, recuperación, fuerza, salud, suficiencia. La cena del Señor no ha de ser simplemente un recordatorio ritual, sino una confesión activa, mediante la cual activamos la memoria y nos proponemos ahora de todo lo que Jesús provisto y prometido por medio de la cruz. O sea que tú y yo, hermano, ya el precio está pagado. Amén. Y mira, vamos a abrir, seguir leyendo en Lucas capítulo 22. Dios es bueno, amado hermano, familia que nos escuchas. Simplemente escucha y abre tu corazón, porque Dios es el único que puede librarnos de la plaga del COVID-19 y de todas las plagas que vengan, así como Él los ha librado, como cuando aquella plaga llegó al hijo del faraón allá por Génesis. En Lucas capítulo 22, versículo 20 y 21 dice, entonces los que estén, perdón, déjenme ver, 22, 20 y 21 dice, pero cuando viereis a Jesús, dice, de igual manera, después que hubo cenado. A ver, ¿en cuál es?
Dice. Lucas 22, 20. Oh, perdón, estaba equivocado yo acá en la cita. 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Oiga bien, amado hermano, a veces aquí es algo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Amado hermano, sabemos, oiga bien, realmente a veces esto sucede hoy en día muchísimo, alabado sea el Señor. Aquí Judas pues dice que ahí estaba el que iba a entregarle, alabado sea el Señor. Pero Dios es misericordioso. Muchas a veces juzgamos a mucha gente, a muchos cristianos que se apartan del camino de Dios. Y sin embargo, mucha gente los critica, se burla de ellos, pero ¿sabes qué? Nosotros no somos nadie para juzgar. Tú, amado hermano, que te has apartado del camino de Dios, ese es tiempo, ¿verdad?, de que tú te vuelvas a Dios. Él vino para salvar al mundo, no para que el mundo sea condenado. Es tu oportunidad hoy de que tú te vuelvas. Él dice que está con los brazos abiertos, esperando que tú vuelvas a Él. Dice, porque lo que él viene a mí, yo no lo he hecho fuera. ¿Ve? Las puertas de la iglesia están abiertas para cualquiera que quiera llegar, quiera venir a escuchar la palabra de Dios. Él está ahí. Alabado sea el Señor. Y muchas las veces nosotros criticamos a veces a la gente que le da la espalda a Dios, porque dice que cómo mucha gente así como Judas entrega a Dios, porque después de conocer a Dios se vuelven al mundo y pasan cosas en las cuales la gente se queja y le reclama a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Muchos casos difíciles, tristes, y a veces los padres o los hijos, alguien muere y luego por accidentes